¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de Analízale, hoy dedicado al primer aniversario desde la invasión de Ucrania. Y arrancamos, como es habitual en este programa, con varios datos que se han producido en estos 365 días desde el inicio de la invasión en la madrugada del 24 de febrero de 2020. En este tiempo hay en total, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, 18.000 víctimas, más de 18.000 víctimas civiles entre muertos y heridos, según cifras de la ONU. Además, también hay más de 8 millones de ucranianos desplazados. Estamos hablando de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí a León han llegado cientos de ellos y han legalizado su estancia en nuestra provincia con permisos de residencia alrededor de 680 refugiados. León envió las primeras 72 toneladas de ayuda el 20 de marzo del año pasado, que fueron acompañadas por un equipo de esta casa, un equipo de la 8 León. A través de esta televisión y de decenas de horas de programas y directos, toda la sociedad leonesa vio cómo se trasladaba el material desde León hasta la frontera con Eslovaquia, en total un camino de más de 3.000 kilómetros. Así les mostramos en estos programas en directo el avance del convoy León-Ucrania, compuesto por 3 camiones como este. Camiones llenos de comida, llenos de ropa, llenos de material de cura, para que esa ayuda llegase hasta Kiev, que está a 800 kilómetros de la frontera con Eslovaquia. El material tuvo que cambiar de camión en 3 ocasiones. La primera, cuando se cargó a la salida de León; la segunda se cambió justo en la frontera. Esos camiones cruzaron la frontera y después hubo un tercer cambio, que fueron los camiones que finalmente consiguieron llevar esa ayuda hasta Kiev, en un momento en el que la capital ucraniana estaba completamente rodeada por el ejército ucraniano. Esa primera ayuda leonesa llegó hasta Ucrania, hasta Kiev, y en agradecimiento una delegación del ayuntamiento de la capital ucraniana visitó León en primavera. Después, en agosto, un equipo de esta casa viajó hasta Kiev para comprobar que todas esas 72 toneladas de ayuda habían sido entregadas a los habitantes, a las personas que más lo necesitaban en Kiev. Ahora, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión, la 8 León ha estrenado Objetivo Kiev, la película. Es una película documental grabada y producida por esta casa, que recoge los 2 objetivos de una misma historia: llegar hasta la capital de Ucrania, llegar hasta Kiev para el ejército ruso con el objetivo de tomar esa ciudad, y para el convoy León-Ucrania, que salió desde León con otro objetivo completamente diferente: llevar ayuda humanitaria hasta Kiev. Objetivo Kiev es el resultado de cientos de horas de grabación, de un trabajo de todo el equipo de esta televisión y de entrevistas y testimonios sobrecogedores a casi medio centenar de personas españolas y ucranianas. Todo eso resumido en 92 minutos. 365 días después del ataque, vamos a analizar en este programa cómo está la situación, cómo se vive en Ucrania y también aquí en León. Este Analizaré lo dedicamos al primer año desde la invasión de Ucrania. Arrancamos de aquí esta primera mesa de debate sobre la invasión de Ucrania, que cumple ahora su primer aniversario. Conmigo las 2 primeras invitadas: Oksana Lysakovska, tesorera de ALUD, que es la Asociación de Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias. Y aquí también al otro lado, Encarna García, que es la delegada, la responsable de la asociación ACCEM en la provincia de León, que lleva muchos años acogiendo a refugiados y que este último año se ha volcado de una manera muy especial con la llegada de los habitantes de Ucrania. Oksana, comienzo contigo. ¿Cómo has vivido este último año, desde el 24 de febrero de 2022?
Este año para nosotros era muy largo, es más largo de mi vida. Es que desde el primer día era todo tan inesperable. Es una guerra que nunca no esperas y no piensas que te va a pasar cuando vives. Bueno, vivimos como podamos, ayudando a Ucrania, ayudando a la gente que viene para acá, ayudando a nuestras familias. Bueno, seguimos, no tenemos otro remedio que vivir, ayudar y aguantar y pensar a ver cuándo esto ya acaba. ¿Cómo está tu familia, tus amigos que siguen en Ucrania? Muy cansados porque no hay luz, hay solo unas horas al día y cuando no hay luz no hay calefacción, no funcionan los teléfonos porque claro, no hay líneas móviles, porque todo cuando, imagínate, 8 horas seguidas no hay luz, entonces ya no funciona nada. Cansados y esperando cuando acabe y difícil, no se puede vivir con esto, es muy difícil. ¿De qué parte de Ucrania eres tú y en la que sigue ahora tu familia? Yo soy de parte donde no hay, bueno, toda Ucrania está en la guerra, pero sí. Parte más tranquila, que está cerca de Polonia y Hungría. Y está toda familia mía allí, de mi marido también, y todos los amigos, y tengo mis padres ahí enfermos. Mi padre está en la cama porque es menos válido, entonces mi madre está cuidando, es imposible que salen del país. Ahí en casa, porque no pueden bajar en sótanos cuando suenan las sirenas, ahí los dos. Mi hermana, que yo creo que por todo que empezó por los nervios ya tiene un cáncer, y bueno, ayudamos como podemos. La atención médica también, me imagino que no funciona con normalidad, que es casi imposible. Bueno, el principio sí, pero ahora ya con toda ayuda de Europa, bueno, de todo el mundo, ya mejoró. Por ejemplo, mi padre es diabético, necesita insulina, y al principio era muy peligroso porque faltaba a la gente insulina. Ahora con ayuda humanitaria ya tiene todo. Sí. Encarna, responsable de ACCEM, que es la Asociación Católica Española de Inmigrantes, la responsable de ACCEM en León. ¿Cómo ha sido para ACCEM este año, desde el 24 de febrero del 22? Pues lo que dice Osana, a ver, cansancio también, es diferente, claro, pero ha sido, pues del trabajo que tienes el día a día, pues doblarlo o más, porque fue ponernos en marcha, pues eso, corriendo, muchísimas cosas que hacer, todo a la vez. Hemos tenido muchísimo apoyo, también es verdad, pero ha sido organizar programas de acogida de emergencia en un tiempo récord. Y tiene la parte buena, que es notar la solidaridad de la gente, de las instituciones, de las empresas, del equipo que tenemos en León y del voluntariado, pero claro, ha supuesto mucho trabajo. Decía yo que tenéis mucha experiencia en acoger refugiados, pero no sé si tenéis experiencia en acoger tantos refugiados en un espacio de tiempo tan corto como ha sido la salida de la gente de Ucrania, principalmente mujeres y niños. En la asociación sí, en general sí que lo hemos tenido hace mucho tiempo con los albano-kosovares, en algunos momentos montar dispositivos también para acoger personas que vienen de Canarias. Sí tenemos mucha experiencia en programas de emergencia, pero las compañeras de León y yo hasta ahora no habíamos tenido algo tan grande, no. Es la primera vez. Se diferencia por el número de personas que salieron de Ucrania y que llegaron a muchos países de Europa, también a España, aquí a León, según datos de la subdelegación del Gobierno, en torno a 680, entre 680 y 700 ucranianos han legalizado su situación, han pedido esos permisos de residencia que se habilitaron también de manera excepcional. Muchos de ellos han llegado a ACCEM, otros han llegado, han sido acogidos por otras ONGs. ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Qué hacéis en el momento en el que ACCEM se encarga de la llegada de una familia, de la llegada de igual algún niño que viniese solo o alguna persona que viniera sola? Pues lo primero que buscamos, claro, fue sitios donde tenerlos, porque tenemos unas plazas de acogida para refugiados, pero ahora ya son 44, eran 36 en León y 35 en Astorga.
pero necesitábamos eso y mucho más. Entonces buscamos dispositivos grandes, también nos los ofrecieron. Diputación de León, Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, nos cedieron un colegio en Valencia de Don Juan muy grande, para 90 personas. En Alto Llano nos cedieron una planta de la residencia para, bueno, hasta 100 podía ser, nos hemos quedado en 75, 80, y entonces lo que haces es recibirlos, buscarles el alojamiento y, bueno, ya sabes, cosa administrativa un poco burocrática de nuestros programas, te firman ahí 4 documentos, les explicas, en este caso si podíamos tener traductores, hay veces que no podemos, pero explicarles más o menos lo más importante el primer día, dejarlos descansar y después ya a empezar a trabajar. A trabajar nosotros siempre trabajamos la inserción. Es verdad que en este caso, al principio, no sabíamos si iba a ser una situación muy temporal, no sabíamos cuánto iba a durar, pero siempre trabajamos enfocándonos a que se queden aquí. Entonces, aprender el idioma, si hay algún problema médico, a resolverlo, a trabajar con ellos pensando siempre en que se van a quedar en España. Llegaban, bueno, imagino asustadísimos, con mucho miedo por lo que estaba ocurriendo en su país, por la familia que se queda allí. Emocionalmente, ¿cómo se les atiende? Me imagino que también con ayuda de personas como Oksana, de esa comunidad ucraniana que en León se ha organizado un poquísimo tiempo para ayudar a sus compatriotas. ¿Cómo es esa ayuda para, aparte de lo físico, solucionar también o intentar ayudar en esa parte mental y emocional? Yo creo que al principio es muy importante dejarlos tranquilos, porque lo que quieren es tranquilidad. Cualquiera que llega, que lo ha pasado muy mal, y sobre todo después de un viaje duro o de una situación de mucha incertidumbre, de mucho estrés, lo primero que quieren es descansar. Entonces los dejamos descansar. Después viene la etapa que llamo yo de luna de miel, que es 1, 2, 3 meses. Estoy bien, es verdad, tengo preocupación por mi familia, por mis problemas, pero estoy bien, voy a hacer lo que pueda desde aquí. Y después llega un momento de bajón, tienen mucho bajón. Tenemos equipos de psicólogos que les ayudan, pero ellos, concretamente la población de Ucrania, es muy fuerte. Incluso tenemos que insistirles para que vean al psicólogo. Tenemos 2 psicólogas en León, los dejamos, hacemos a lo mejor más talleres en grupo, otro tipo de actividades, porque al principio ellos no entran por la terapia psicológica individual, porque ellos te dicen, Encarna, atiende mejor a otras personas que lo necesiten más que yo. Son muy duros, muy fuertes. Sí lo necesitan, pero tardan en ver que lo necesitan. Entonces, estamos alrededor, a la expectativa de lo que ellos piden también. Los dejamos. Oksana, ¿cómo habéis vivido vosotros los ucranianos que vivís aquí en León? Muchos os conocíais, pero a partir del 24 de febrero ha surgido una unión no solo por compartir raíces, sino por también tener ese objetivo común de ayudar a los que conocíais y también a los compatriotas ucranianos. Sí, es verdad que somos bastantes. Antes de la guerra yo no sabía que hay más de 200 personas ucranianos aquí en León. Pero claro, porque cada familia alrededor tiene sus amigos, un grupo ucranianos, cada se juntaba por sus amigos, por sus cercanos y así. Pero claro, tú de la vista conoces, pero cuando empezó la guerra, primer día, nuestra expresidenta Olga Maslovska hizo en WhatsApp un grupo, claro, y así por conocer uno a otro, hicimos una manifestación por la tarde, primer día 24, era jueves, juntamos así como, no sé, 20 personas como máximo, porque era todo espontáneo, y claro, y ahí hablamos que tenemos que hacer otra manifestación el domingo, porque claro, empezó tan rápido y gente no sabía qué hacer. Y el domingo, cuando salió muchísima gente, hicimos una manifestación. Después de esto, se acercaba mucha gente y empezaba a preguntar qué podemos ayudar, cómo podemos ayudar. Y claro, ¿qué hacemos? Entonces juntamos en un sitio y empezamos a hablar, bueno, más o menos gente más joven, así de mi edad y más joven, y a ver qué hacemos. Tenemos que hacer una asociación, porque antes no había. Juntamos, claro, era todo empezaba a decir, yo tengo unos amigos que nos va a ayudar esto, otros esto, porque claro, tienes que registrar, es un proceso un poco largo, no es tan rápido, y gente se acercaba y llamaba, y amigos y todo, a ver
cómo podemos ayudar. Y por televisión nos enteramos y por los amigos de otras ciudades que gente empezó a donar cosas y a nosotros también. Entonces abrimos 3 puntos de recogida y era un colapso, porque gente empezaba a llevar cosas, a ayudar, claro, todo el mundo estaba asustado, no solo nosotros los ucranianos, y aparte gente, me parece, en todos los países. Y bueno, gracias a la población de León y a toda España, ayudó muchísimo, muchísimo. Y claro, empezaba a llenar estos 3 almacenes. ¿Y dónde vamos a llevar esto? No necesitábamos como una nave o algo donde se puede esto guardar, porque la gente donaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se puso en contacto con nosotros, directora financiera de Centro Comercial Espacio León, y entonces ella nos ofreció un local. Entonces, de este tiempo cerramos estos 3 locales, solo estaba abierto este uno en Centro Comercial, y otra vez muchas cosas donde llevamos. Entonces, Olga, me parece que conoció directora de Transleica, entonces ella nos ofreció su nave. Entonces empezamos desde este tiempo a llevar todo para allá. Y claro, y cada día más, y casi ya se llenaba la nave. ¿Y dónde vamos a buscar los trailers para mandar? ¿Cómo mandar? ¿A dónde mandar? Eso todo era difícil. Entonces todavía no estuvimos como asociación, son gente voluntaria. Y cada camión vale mucho dinero. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, gracias a directora de Transleica y a Televisión 8, que nos ayudó a mandar estos primeros 3 tráileres, este convoy. Entonces sí, eso era nuestra primera ayuda a Ucrania. Después mandamos más, 2 tráileres más, y desde este tiempo seguimos ayudando siempre, gracias a ayuda a población leonesa, porque sí, de verdad, que nos dona el dinero, bueno, salimos con las huchas, porque envíos mandamos con furgonetas privados pequeños, pero cada envío vale dinero, y estamos ayudando ahora mismo, como ya no podemos hacer todo tan grande como desde el principio, seguimos ayudando a orfanatos, porque muchos niños ahora no tienen padres, y muchos orfanatos están llenos y hay mucha necesidad, con ropa y comida y dulces pasamos ahora Navidades. Unos colegios nos ayudó a mandar los dulces para los niños. También ayudamos a los hospitales, porque hay muchos heridos y hay mucha necesidad. Hasta las mantas seguimos mandando ahora, porque con el frío que pasa y claro, con la gente que está ahora ingresada, hay que ayudar. Ese primer convoy León-Ucrania salió de las puertas de esta televisión, salió de esta casa, fue acompañado por un equipo de la 8 León, y pudimos ver a través de la televisión cómo era el traslado de esas 72 toneladas, de esos 3 camiones, hasta la frontera con Eslovaquia, de ahí hasta Ucrania, y después de pasar la frontera de Ucrania, cómo llegaron hasta Kiev y cómo fueron repartidas. Cuando salieron esos 3 camiones, las mujeres ucranianas, sobre todo mujeres, también niños y algunos hombres, cantasteis el himno a Ucrania, que les dio bueno, pues, ánimo para aquellos que partían en el viaje. ¿Cómo fue ese momento para ti de ver que aquello en lo que habíais trabajado desde el mismo día 24 de febrero del 22, menos de un mes después, porque el 20 de marzo ya salió ese convoy, se convertía en realidad? Eran 3 camiones, iban acompañados de gente, lo estábamos viendo a través de la televisión. ¿Cuál fue tu pensamiento en ese momento? Es que hasta lloramos, porque era... nosotros, sí, vale, ¿cómo decir? Era muy emocional, muy, porque es algo que nunca no hicimos, y en este tiempo esta zona donde mandamos Kiev estaba atrapada alrededor de rusos, entonces hubo mucha necesidad ahí, y cuando vimos estos 3 trailers es como tú dejas una parte de corazón ahí dentro con esta ayuda, y sí, era muy emocional, sí.
Estamos hablando, Oksana, de la ayuda que surgió de León, también de otros países. Se sigue enviando ayuda, Ucrania sigue necesitando ayuda y están surgiendo organizaciones más internacionales para canalizar esa ayuda, ya no solo la ayuda humanitaria que necesita el pueblo ucraniano, sino también pensando ya en un paso más allá, en la reconstrucción del país. Vamos a conectar ahora a través de videollamada con Olga Zaginei, que es portavoz de la Asociación Iniciativas Europeas por Ucrania. Olga, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos qué es esta asociación y qué objetivos tiene. Pues básicamente esta asociación surge pues, en el verano de 2022, más o menos, ya después de haber realizado varios proyectos de forma más personal o individual desde aquí, desde Mallorca, para brindar ayuda a Ucrania, obviamente. Pero nosotros lo que nos proponíamos era ir un paso más allá, ya que existen numerosas asociaciones y organizaciones que envían ayuda humanitaria a día de hoy y que ya lo estaban haciendo desde el principio de la guerra. Entonces, lo que buscábamos nosotros es pensar en la reconstrucción, en qué va a pasar cuando todo esto termine y cómo se va a quedar el país al final, ¿no? ¿En qué momento estáis ahora mismo en esos objetivos? Ahora mismo pues ya tenemos varias iniciativas, como lo llamamos nosotros, en vez de proyectos o demás, para cumplir con nuestro nombre, lo llamamos iniciativas. Hemos realizado ya unas cuantas, aunque más pequeñitas, y tenemos en marcha varios proyectos bastante más grandes, como por ejemplo con otra asociación ucraniana que trabaja desde ahí, desde el 2014, la construcción de casas prefabricadas, que son bloques pequeñitos que cuentan con diferentes versiones, para brindar también un domicilio provisional a aquellos refugiados que son internos, que también existen un montón, aunque no se hable de ellos. Cuestiones importantes, nos hablas desde Mallorca con esa asociación que es a nivel europeo, que también tiene algo que ver con esta tierra, tiene algo que ver con León y la conexión que con ese convoy que hablábamos ahora con Oksana ha surgido entre León y la capital de Ucrania, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, al final fue como un punto de inspiración, ya que tuvimos contacto de primera mano con todo el proceso del convoy que enviasteis, siendo Ucrania también muy agradecida por el apoyo del pueblo de León, la verdad, porque fue, en mi opinión, masivo y muy emocionante que desde una ciudad que al final queda tan lejos, pues se haya conseguido llevar tanto. Al final nuestro principal fundador es socio allí en Ucrania, amigos de toda la vida, con uno de los contactos que pudisteis tener allí cuando llegó el convoy para enseñaros las diferentes regiones y conectaros con aquella gente que necesitaba ayuda. Entonces, para nosotros fue un contacto muy importante también. ¿Cuándo creéis, esto es quizá una pregunta un poco complicada, cuándo creéis que puede comenzar a materializarse esa reconstrucción, esa reconstrucción de las viviendas o esas viviendas prefabricadas para todo ese movimiento interno dentro del propio país que también está sufriendo Ucrania? Bueno, en principio esto ya se está llevando a cabo, ya se han construido algunos ejemplos. Lo que pasa que es difícil al final recaudar fondos a este nivel. No es lo mismo que la donación voluntaria de cada persona, que puede comprar a lo mejor pues 6 bricks de leche o 3 paquetes de arroz y enviarlos para allá, que recaudar fondos mayores para esta construcción. Entonces, al final también dependemos un poco de las decisiones que se tomen tanto en Rusia como en Ucrania para poner un punto y final a esta atrocidad, ¿no? Que al final ya, ¿quién lo iba a decir? Pero llevamos un año con esto. Y ya para terminar, Olga, ¿quiénes son los socios? ¿Quién forma parte de esta asociación? Pues ahora de momento desde Mallorca, desde el equipo, digamos, directivo, contamos con el socio este de Román, el chico que os ayudó, que se llama Sergei Musillenko. Mi familia también está metida en la asociación y bueno, contamos con el apoyo de Juan Francisco Martín, que estamos tremendamente agradecidos en ello. Tu familia de Ucrania, no te preguntaba al principio cómo están viviendo estos días y cuál es su situación. Pues la familia de Ucrania, parte de ella sigue ahí, por suerte en la parte del oeste del país, entonces están un poco con cortes de luz, pero al menos no con bombardeos a diario. Y mi otra parte de la familia se queda aquí, pero al final es su patria y dicen que se quieren volver. Por muy bien que se pueda estar en Mallorca, ellos quieren volver a su casa. La tierra es la tierra. Olga, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Encarna, hablábamos de cómo llegaron de manera masiva los refugiados, sobre todo al principio de esta guerra. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Siguen llegando? ¿En qué número? Pues yo lo que noto, a ver, nos ha bajado un poco la ocupación de los centros, pero todavía atendemos a muchísimas personas. Si empezamos el año pasado contando todos los que llegaron 330, todavía andamos alrededor de 180 atendiendo en los centros, en las actividades que desarrollamos o atenciones de personas que están por la provincia que nos piden apoyo. O sea que todavía queda mucho y siguen llegando. No al mismo nivel, pero siguen llegando. Pues uno de esos refugiados que ha acogido ACCEM, que lleva ya varios meses en España, varios meses aquí en León, que ya además habla nuestro idioma, es Dania Moseyenkov. Es de Gerson y ya le tenemos con nosotros por videoconferencia. Buenas noches, Dania. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ahora es un poco difícil porque es el aniversario, pero bien. ¿Cómo está tu familia? Pues es difícil porque mi familia está en muchos países, aquí en León, en otras partes de España, en Alemania, en otros países de Europa, en Ucrania también. Y todos diferentes. Dania, ¿desde cuándo llevas en León? ¿Cuántos meses? Estoy en León desde mayo. Has aprendido muy bien nuestro idioma. Te escuchamos hablar perfectamente español. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde el 24 de febrero y especialmente desde el mes de mayo que estás aquí en León? Antes de la guerra es que tenía trabajo que me gustaría mucho por el internet como periodista deportivo. Y cuando la guerra empieza es que ahora no tengo ese trabajo, claro. Y, y por eso es difícil, pero cambio, cambia todo, la casa, el país, eh, amigos, todo. Nos decías que tu familia estáis en distintos puntos de España, también en otros países como Alemania. ¿Cómo fue la decisión o por qué estáis tan separados? Porque es que tengo dos partes de familia, de mi madre y de mi padre. Y aquí estoy con mi madre y la familia de mi padre. Y en Alemania y otros países está parte de mi madre. Así. ¿Te gusta León? Sí, pero es un poco pequeño para mí. ¿Te gustaría volver, por tanto, a Ucrania cuando termine la guerra? Sí, en mi ciudad, antes de la guerra, viví 300 miles personas. Dania, muchísimas gracias. Nos decía Dania que León es pequeño comparado con la ciudad de la que él viene, que le gustaría regresar, ya para terminar, a las dos de manera rápida. Los ucranianos que están aquí en León o que conocéis de otras partes, ¿también comparten ese deseo de Dania? En general, sí. Cualquier refugiado quiere estar en su país, no puede. Pero bueno, algunos sí que nos están planteando quedarse, pero por la situación que hay. A lo mejor cuando llegaron pensaban volver pronto y ahora están viendo que se van a tener que ir quedando. De hecho, muchos ya están trabajando, ya viven independientes. Tenemos ya muchos que tienen su trabajo, su casa y que quieren quedarse, pero claro, yo creo que en general, lo hablábamos antes, el 90% o más quieren estar en su casa. Más del 90% quiere volver. Estar en su casa. Y aparte los niños también.
niños de edad adolescente y un poco más, bueno, pequeños, aquí rápido encuentra a los amigos, todo, pero casi todos quieren volver. Hay muchos niños. Sí. Tenemos muchísimos niños. Y abuelos, también hay abuelos. Que no es muy normal, que yo la experiencia que tengo con refugiados, sí que hay muchas mujeres siempre, a veces hay muy pocos niños y hay muy pocos abuelos, y en este caso muchos niños y muchos abuelos. Pues ojalá que esos ucranianos que están aquí en León, que quieren regresar a su país, lo puedan hacer pronto. Encarna, Oksana, gracias por habernos acompañado. Nada. A vosotros. A vosotros. Hacemos una pausa y regresamos analizando este primer año de la invasión de Ucrania. Lo vamos a hacer en conexión con ese país. Continuamos después de esta pausa de publicidad analizando el primer año de guerra, el primer año desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En esta segunda parte vamos a hacer dos conexiones con Ucrania. La primera nos lleva hasta Kharkiv. Ahí está el fotoperiodista leonés Andrés Martínez Casares. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Aquí bien. ¿Cuál es la situación que estás viviendo ahí? Y ubícanos Kharkiv exactamente dónde está. Bueno, te diría, Kharkiv está al noroeste del país. La región de Kharkiv es una de las que está afectada por los bombardeos. Se corta la conexión, Andrés, las comunicaciones no son buenas. ¿Cuál es la situación en esa zona en la que te encuentras? Bueno, pues por ahora la mañana está tranquila. En la última hora han sonado como 3 veces las alarmas antiaéreas, pero bueno, la población la verdad es que digamos que lo lleva de una manera bastante tranquila. Yo creo que ya están acostumbrados a estas situaciones. En la región ha habido bombardeos esta noche, igual que va habiendo las últimas semanas. Eso se mantiene. ¿Ha normalizado, por tanto, la población después de este año de invasión el convivir con esas alarmas antiaéreas y con esos ruidos de los bombardeos? Tienen no una vida normal, bueno, evidentemente, pero... Perdona que te haya cortado. Yo creo que es normal. En todo conflicto se termina normalizando la situación. Si no, no puedes vivir, no puedes seguir adelante. ¿Cómo es el día a día de un fotoperiodista en Ucrania? Pues depende del tipo de trabajo que estés haciendo. Yo en mi caso estoy haciendo un trabajo de varias semanas sobre civiles desplazados, y bueno, mi día a día se basa en tratar de buscar los contactos necesarios para llegar a la población y hacer el trabajo sobre la población. Yo no estoy trabajando, digamos, el día a día informativo como tal, sino un trabajo un poquito más a medio plazo. ¿Qué es lo que te llevó a Ucrania? ¿Cómo tomaste la decisión de ir a un país en guerra que no es el primero en el que trabajas, además? Bueno, pues porque al final es el trabajo que llevo haciendo 15 años y estaba, digamos, a las puertas de casa, ¿no? Son historias que creo que ninguno de los que nos dedicamos a esto dejamos pasar. Todos queremos contar algo de lo que está pasando. Al final es nuestro trabajo. ¿Dónde podremos ver ese trabajo de Andrés Martínez Casares? Perdona, no te he oído. ¿Dónde podemos ver esas historias de los civiles que estás recogiendo en Kharkiv? ¿Dónde podemos ver esas imágenes y esa parte más social que estás haciendo? Como te estaba comentando antes, es un trabajo digamos, a medio plazo, a medio largo plazo. Cuando esté hecho, cuando esté terminado, será cuando se pueda ver. Por ahora, de vez en cuando subo alguna fotito a
mi Instagram, pero vamos, no es un trabajo que puedas ver ahora mismo. Has estado en otras zonas de conflicto. ¿Hay algo que diferencie a Ucrania? Bueno, te puedo decir que lo que más me ha llamado la atención aquí es la cantidad de artillería que emplean, ¿no? Digamos, es un conflicto en el que, aunque en el frente se pueden ver imágenes, ¿no?, de los combates más cercanos, sobre todo la artillería y cómo en algunos casos caen de manera indiscriminada en zonas civiles. Andrés, muchísimas gracias por atendernos y que siga bien el trabajo y que sigas bien tú. Gracias. No te oigo. Gracias por atendernos, que puedas terminar bien el trabajo y que sigas bien. Un saludo. Muchas gracias, Elena. Que vaya todo bien por ahí. Un saludo. La siguiente conexión en este programa nos lleva hasta la capital de Ucrania. Nos vamos a ir hasta Kiev. Allí ya nos espera Bergun Vladislav, que es una de las personas clave en la conexión que ha nacido entre León y Ucrania. Es asistente de un diputado de Kiev, es miembro del ayuntamiento de la capital de Ucrania. Buenas noches, Vlad. Buenas noches, somos de Ucrania. Gracias por atender a la 8 León. En primer lugar, ¿cómo te encuentras y cómo está la situación actualmente? Ahora la situación en la ciudad de Kiev es silenciosa. La gente está esperando nuevos ataques. Se siente la tensión en el aire, igual como antes del comienzo de la tormenta. Algunas personas se salieron de la ciudad teniendo miedo que les dispararan con misiles. Rusia empezó los ataques en dirección del este. Por eso estamos preparados para resistir el ataque. ¿Cómo crees que va a ser la evolución de esta guerra que cumple ya un año en las próximas semanas, en los próximos meses? Creo que la guerra durará mucho. En este año estoy seguro que no acabará. Y dudo que termine al año siguiente. Creo que en unos años tendremos que luchar. Ucrania está preparada para resistir. Muy importante es que nos apoyen los otros países. Si todos estamos juntos, seguramente lo aguantaremos y ganaremos. La victoria será nuestra. Muchísimas gracias, Vlad. Desde Kiev son días de comunicaciones muy complicadas, así que agradecemos de manera especial esas dos conexiones que hemos tenido con Ucrania en esta segunda parte. Terminamos aquí este programa de análisis sobre el primer año de la invasión de Ucrania. Nos vamos a despedir con un vídeo con algunas de las imágenes que ha grabado esta casa, que ha grabado la 8 León, que resumen este año de invasión y esa conexión, esos lazos que han nacido entre León y Ucrania. La mayoría de las imágenes que van a ver corresponden a Kiev y han sido grabadas por el jefe técnico de esta casa, Santiago Ordóñez. Con ellas nos despedimos, no sin antes recordarles que si no han visto Objetivo Kiev, la película, mañana tienen dos nuevas ocasiones para verla. Se va a emitir a las 10 de la mañana y a las 12:15 de la noche. Esperamos que la disfruten. Gracias por acompañarnos esta noche y la próxima semana vuelve un nuevo programa de análisis para abordar los autores literarios de Castilla y León. Hasta entonces, que pasen una buena semana. Adiós.